Papa Alejandro VI, de 1492 a 1503, la sombra del escándalo y la familia Borgia. En el apogeo del Renacimiento, el papado de Alejandro VI, anteriormente Rodrigo Borgia, se convirtió en una época marcada por escándalos y controversias que dejaron una huella indeleble en la historia de la Iglesia Católica. Rodrigo Borgia, un astuto cardenal español, asumió el papado en 1492. Su papado sería inolvidable, no por su devoción espiritual, sino por su vida personal controvertida. La madre de sus hijos, se cree, fue Vanosa de Catanei, con quien tuvo varios hijos, entre ellos César y Juan Borgia. La existencia de estos hijos ilegítimos no pasó desapercibida. Aunque la Iglesia estaba al tanto de las relaciones y las paternidades de Rodrigo, se mostró en gran medida indulgente o evitó abordar abiertamente estos asuntos, posiblemente debido a la compleja red de alianzas políticas tejida por los Borgia. César y Juan Borgia, a pesar de su origen, ocuparon roles prominentes en la Iglesia y la política gracias a las maquinaciones de su padre. Esto generó críticas y descontento entre aquellos que veían el nepotismo y la corrupción como flagelos dentro de la Iglesia. La falta de acción por parte de la jerarquía eclesiástica para abordar estos problemas socavó la moralidad de la institución. Los escándalos no se limitaron a la vida personal de Alejandro VI. La venta de indulgencias y la simonía prosperaron bajo su liderazgo, llevando a la degradación de los principios espirituales en favor de ganancias materiales. Esto provocó un creciente desencanto entre los fieles y contribuyó al fermento que culminaría en la Reforma Protestante. A pesar de los desafíos y controversias, Alejandro VI dejó una marca indeleble en la historia papal. Su papado, marcado por la contradicción entre los principios cristianos y las acciones mundanas, sigue siendo un recordatorio poderoso de los dilemas éticos y políticos que la Iglesia Católica enfrentó durante el Renacimiento. Papa León X, de 1513 a 1521. El Renacimiento, la indulgencia y la chispa de la Reforma. En el esplendor del Renacimiento, Giovanni de Medici ascendió al trono papal en 1513 bajo el nombre de León X. Miembro de la poderosa familia Medici, León X tenía una profunda afinidad por el arte y la cultura, siendo un generoso mecenas de artistas como Rafael y Miguel Ángel. Su papado se caracterizó por el esplendor, la extravagancia y una dedicación al mecenazgo artístico que rivalizaba con la grandiosidad de los antiguos patrocinadores de las artes. Sin embargo, la grandeza artística de León X estaba ensombrecida por sus prácticas financieras controvertidas. La venta de indulgencias, una estrategia destinada a financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, se convirtió en una fuente significativa de ingresos para la Iglesia. Este enfoque pragmático desencadenó la ira de figuras como Martín Lutero, quien criticó ferozmente la comercialización de la salvación y, en última instancia, inició la Reforma Protestante. A medida que las tensiones crecían, León X se encontró en el epicentro de la división de la Iglesia. La controversia de la venta de indulgencias no solo provocó la Reforma, sino que también dejó cicatrices duraderas en la imagen de la Iglesia Católica. La extravagancia y la falta de atención espiritual percibida durante su papado contribuyeron a un cisma que alteró profundamente la historia de la cristiandad. Al fallecer en 1521, León X dejó un legado contradictorio. Por un lado, un mecenas de las artes que enriqueció culturalmente la Iglesia. Por otro lado, un líder cuyas prácticas financieras provocaron un quiebre que cambiaría el curso de la historia religiosa europea. Papa Esteban VI, la sombra oscura del cónclave cadavérico. En el turbulento siglo IX, la Iglesia Católica experimentó un capítulo sombrío, bajo el breve pero infame papado de Esteban VI. Su pontificado, que tuvo lugar entre el 896
al 897, quedó marcado por eventos macabros que arrojaron una sombra sobre la autoridad papal. El episodio más oscuro de su papado fue el llamado cónclave cadavérico. En un acto sin precedentes, Esteban VI ordenó la exhumación del cadáver de su predecesor, el Papa Formoso. Este último fue vestido con sus vestiduras papales y colocado en juicio póstumo, acusado de traición y perjurio. Este macabro espectáculo, aunque destinado a desacreditar a Formoso, terminó por revelar la corrupción y la inestabilidad que prevalecían en la Iglesia de la época. El proceso judicial del cadáver llevó a la condena de Formoso y, como resultado, su cuerpo fue arrojado al río Tíber. Estos eventos grotescos no solo socavaron la dignidad del papado, sino que también generaron un rechazo generalizado entre los fieles y provocaron violencia política. La intervención de fuerzas políticas llevó al encarcelamiento y ejecución de Esteban VI. Su papado se convirtió en un símbolo oscuro de las luchas internas y la corrupción que afectaron a la Iglesia Católica durante la Edad Media. Aunque breve, su legado resonó como una advertencia sobre los peligros de la politización extrema dentro de la Iglesia y la vulnerabilidad de la institución ante la interferencia política. La historia de Esteban VI sirve como un recordatorio sombrío de un periodo tumultuoso en la historia eclesiástica, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se volvía borrosa. Papa Celestino, entre la renuncia y la controversia. En el tumultuoso final del siglo XIII, la Iglesia Católica se vio inmersa en un periodo de transición y agitación bajo el breve pero significativo papado de Celestino V. Su elección en 1294 marcó un momento único en la historia papal, ya que este ermitaño ascético se convirtió en el pontífice supremo. Celestino V, conocido antes como Pietro da Morrone, era un hombre profundamente devoto que llevó una vida eremítica en las montañas antes de ser elevado a la posición de liderazgo más alta de la Iglesia. Su papado, aunque corto, fue extraordinario por una decisión sin precedentes: la renuncia al papado después de apenas 5 meses. La renuncia de Celestino V, motivada por su deseo de volver a la vida monástica y evitar las intrigas políticas en el Vaticano, tuvo consecuencias significativas. Su sucesor, Bonifacio VIII, asumió el cargo en un clima de malestar y desconfianza, lo que contribuyó a tensiones que eventualmente desembocarían en el cisma de Occidente. La figura de Celestino V se encuentra en la encrucijada de la santidad y la polémica. Su decisión de renunciar, aunque guiada por la humildad y el deseo de evitar conflictos, generó desconfianza y controversias políticas. La transición tumultuosa que siguió a su renuncia dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica y sirvió como precursora de desafíos más profundos que enfrentaría la institución en los años venideros. La historia de Celestino V destaca la complejidad de la vida eclesiástica en una época de cambios tumultuosos y tensiones internas. La historia del Papa Juan XII, que reinó desde el 955 hasta el 964, está teñida de escándalos, comportamientos inapropiados y controversias que han dejado una marca terrorífica en la memoria de la Iglesia Católica. Juan XII, originalmente llamado Octaviano, ascendió al trono papal a una edad temprana, y su juventud e inexperiencia se reflejaron en un papado marcado por el libertinaje y la indulgencia. Su comportamiento inmoral y sus escándalos personales se convirtieron en parte integral de su reinado. Se le atribuyen varias amantes, entre ellas Estefania, la consorte de su padrino y tesorero Alberico II, así como varias mujeres de la alta sociedad romana. La relación con Estefania, según los informes, fue particularmente notoria y contribuyó a la creciente desaprobación de su pontificado. El Papa Juan XII también mantuvo una relación con una mujer llamada Teodora, quien, según algunas fuentes, podría haber sido su sobrina.
Esta relación es otra capa de escándalo en su controvertido pontificado. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de la vida personal de Juan XII fue su relación incestuosa con su propia madre, llamada Alda de Vienne. Los relatos históricos sugieren que llevó a cabo una relación inapropiada y escandalosa con la mujer que le dio la vida. Esta conducta hace que Juan XII, sin lugar a dudas, sea el peor papa de la historia de la Iglesia. El libertinaje y la promoción de la inmoralidad en el Vaticano durante su papado contribuyeron a la creciente desconfianza y descontento entre los fieles y miembros de la Iglesia. Además de sus asuntos personales, la gestión política de Juan XII también fue cuestionada. La ciudad de Roma, bajo su liderazgo, sufrió el asedio de fuerzas extranjeras, y su respuesta careció de la firmeza esperada de un líder eclesiástico. El reinado de Juan XII llegó a su fin en el 964 de manera trágica. Murió en circunstancias poco claras. Algunos sugieren que fue asesinado por un esposo celoso, otros que fue víctima de una venganza política, y su muerte dejó un vacío de liderazgo que reflejaba la turbulencia de su papado. Así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún fantástico documental.